Tacna. 26 de mayo de 1880. Bajo el sol abrasador del desierto del sur peruano, el aire vibra con el polvo y el miedo. Son cerca de las 5 de la mañana, y miles de hombres se alistan para una de las jornadas más decisivas de la Guerra del Pacífico. La batalla que está por comenzar será recordada como el Alto de la Alianza, un choque brutal entre el ejército chileno y las fuerzas aliadas de Perú y Bolivia, en el que el valor y el sacrificio se elevaron al máximo. Para comprender lo que ocurre ese día, retrocedamos brevemente. La Guerra del Pacífico comenzó en 1879, cuando Chile entró en conflicto con Bolivia y Perú por el control de los ricos territorios salitreros del desierto de Atacama. Tras obtener el dominio del mar y derrotar a los aliados en Tarapacá, el ejército chileno decidió avanzar por tierra hacia el sur del Perú. Tacna y Arica eran el último gran obstáculo en su camino hacia Lima. En Tacna se reunió el ejército aliado. Casi 9.000 hombres, entre peruanos y bolivianos, formaron una línea defensiva sobre una meseta conocida como el Alto de la Alianza. El mando supremo lo tenía el presidente de Bolivia, el general Narciso Campero, acompañado por comandantes peruanos como el contraalmirante Lizardo Montero y el general Juan Buendía. Entre sus filas estaban batallones peruanos como el histórico Cepita, el 2 de Mayo, el Ayacucho, y los Colorados de Bolivia, célebres por su disciplina y bravura. Sin embargo, pese al coraje de sus tropas, los aliados enfrentaban graves carencias. Muchos soldados marchaban descalzos, con fusiles antiguos y escasas municiones. La artillería era limitada y en su mayoría anticuada. En cambio, el ejército chileno, comandado por el general Manuel Baquedano, llegaba con más de 14.000 hombres, mejor abastecidos, con fusiles modernos, ametralladoras y artillería Krupp de gran alcance. Sus principales divisiones estaban bajo el mando de Patricio Lynch, Pedro Lagos y Arístides Martínez. La madrugada del 26 de mayo, los soldados aliados observaban desde sus trincheras el horizonte polvoriento. A lo lejos, podían verse las columnas chilenas avanzando. El plan de Baquedano era directo: atacar frontalmente y destruir la resistencia. Los aliados, conscientes de que no podían retroceder, habían cavado trincheras improvisadas y colocado su artillería en la meseta. A las 5:30 de la mañana, el silencio del desierto se rompió con el estruendo de los cañones chilenos. El bombardeo fue devastador. Los proyectiles caían sobre las líneas aliadas levantando tierra, piedras y cuerpos. La artillería aliada respondía, pero su alcance y cadencia no podían igualar el fuego chileno. El humo de la pólvora cubrió el campo y el aire se volvió irrespirable. Tras el bombardeo inicial, las divisiones de infantería chilenas avanzaron en oleadas. Miles de hombres con uniformes azul oscuro y rojo cargaron colina arriba. Los aliados, desde las trincheras, respondieron con descargas cerradas. El batallón Cepita y el Ayacucho, apostados en el centro, se batieron con ferocidad. Cada vez que los chilenos se acercaban, eran recibidos por una lluvia de balas. Los Colorados de Bolivia, en el ala derecha, luchaban con igual valentía. Pronto, el combate se volvió cuerpo a cuerpo. Las bayonetas brillaban bajo el sol, los gritos de guerra se mezclaban con los alaridos de los heridos. Se luchaba con cuchillos, con culatas de fusil, incluso con piedras. A pesar de estar en desventaja, los aliados realizaron varios contraataques. El Cepita, liderado por sus oficiales, logró por momentos hacer retroceder a los chilenos en el centro, mientras en los flancos los colorados resistían oleada tras oleada. Pero el peso de la superioridad chilena se hacía sentir. La artillería no dejaba de bombardear. Las ametralladoras Gatling cegaban filas enteras. Y mientras los aliados agotaban sus municiones, los chilenos recibían refuerzos frescos. El calor del desierto se sumaba al tormento. Hombres sedientos, cubiertos de polvo y sangre, seguían peleando porque no había otra opción. Cerca de las 10 de la mañana, los flancos aliados comenzaron a ceder. El ala izquierda, defendida por peruanos y bolivianos exhaustos, no pudo resistir más el embate de las divisiones de Lynch y Lagos. El centro, donde estaba el Cepita, aún combatía, pero estaba quedando aislado. Las cargas de bayoneta chilenas, apoyadas por fuego de cañón, finalmente rompieron la línea. Al mediodía, la batalla estaba prácticamente decidida. La retirada se convirtió en una desbandada.
Muchos soldados aliados cayeron en el campo intentando cubrir la huida de sus compañeros. Otros se negaron a abandonar su posición y murieron combatiendo. Se cuentan historias de soldados del Cepita que, sin balas, se lanzaron sobre el enemigo con cuchillos y hasta piedras. Los colorados de Bolivia, fieles a su reputación, resistieron hasta ser casi aniquilados. El Alto de la Alianza quedó cubierto de cadáveres. Más de 2000 hombres aliados murieron ese día, miles más quedaron heridos. Las bajas chilenas también fueron importantes, pero la victoria fue suya. Tacna y Arica pasaron a control chileno, y Bolivia, tras esta derrota, se retiró prácticamente de la guerra. La batalla tuvo consecuencias históricas profundas. Para el Perú, significó la pérdida de su última gran fuerza organizada en el sur y dejó el camino abierto hacia Lima. Para Bolivia, fue el inicio de su condición de país mediterráneo, al perder su litoral. Para Chile, la victoria consolidó su dominio en la región salitrera. Pero la batalla del Alto de la Alianza no es solo una página de estrategia militar. Es también una historia de sacrificio y memoria. Cada 26 de mayo, en Tacna, se honra a los caídos con ceremonias y la famosa procesión de la bandera. Se recuerda a los peruanos y bolivianos que dieron su vida, como aquellos del Cepita y los Colorados, cuyo valor sigue inspirando a generaciones. La guerra siempre deja dolor y heridas, pero también enseñanzas. El Alto de la Alianza nos habla de la importancia de la unidad, de la preparación, pero sobre todo del coraje de quienes lucharon aún sabiendo que las probabilidades estaban en su contra. Ese día, en la árida meseta de Tacna, el sol fue testigo de uno de los combates más sangrientos de Sudamérica en el siglo XIX. Hombres de 3 naciones se enfrentaron en un duelo mortal. El resultado cambió el destino de la guerra, pero el sacrificio de quienes cayeron nunca se olvidó. Hoy, más de un siglo después, podemos mirar atrás y comprender que la batalla del Alto de la Alianza fue más que una derrota militar, fue el símbolo del amor por la tierra y la libertad. Recordar su historia es honrar a quienes dieron todo, y aprender de los errores para que tragedias así no se repitan. La jornada terminó ese 26 de mayo con el silencio de la muerte sobre la pampa. Pero su eco sigue resonando. La sangre de los caídos en el Alto de la Alianza se mezcló con la arena del desierto y se convirtió en memoria. Una memoria que Tacna y el Perú mantienen viva cada año, para que el sacrificio de batallones como el Cepita, el 2 de mayo y los Colorados de Bolivia jamás sea olvidado. Y así, la historia de aquella batalla sigue siendo contada, como hoy, para que nuevas generaciones recuerden que la libertad y la dignidad, a veces, se pagan con la vida. Comenta y suscríbete para más historias.